entonces estamos con eso ahí, entonces no puede salir porque no tiene pasaporte. Entonces dice, bueno, a los que conozco me los saludas, los saludas a los muchachos. Tenemos 2 niños, Santiago que tiene 4 años y Zoe que tiene 2 años y se quedaron allá también, pero les mando un saludo. Gracias a los hermanos de aquí de Jardín. Nunca había estado aquí en Jardín, pero me da mucho gusto estar aquí, verles a todos ustedes, y gracias por la invitación, ¿verdad? Esperemos que nos podamos edificar mutuamente, que podamos juntos reflexionar sobre la palabra de Dios. Alce la mano, ¿quién piensa que va a ganar hoy Rayados? Alce la mano. Va a ganar. Alce la mano, ¿quién piensa que va a ganar Tigres? Okay. Bueno, o sea, pueden levantarla, soñar no cuesta nada. Alce la mano que quién piensa como yo, que piensa que Santos va a dar la sorpresa y va a ser campeón de esto. A que, hermanos, Dios les bendiga especialmente. Fíjense el tema de hoy, vamos a reflexionar. Le prometo que no me voy a tardar mucho, yo quiero ser muy puntual y muy concreto en lo que quiero decirle. Pero el tema de esta reunión, hermanos, es un excelente tema. Del Señor somos del Señor. Y esta es una pregunta que quisiera compartir con ustedes, ponerla a su consideración y que la podamos reflexionar juntos. ¿Cómo podemos saber que somos del Señor? ¿Cómo saber que somos de Él? Y bueno, cuando yo estaba preparándome para esta reunión, ¿cómo sabemos que somos del Señor? Estaba tratando de encontrar algunas respuestas. ¿Cómo podemos saber que somos del Señor? Y ustedes muy bien saben que en el Nuevo Testamento, que en la palabra de Dios encontramos varios parámetros, varios criterios para poder responder a esta pregunta. Realmente poder responder con todas las respuestas del Nuevo Testamento a esta pregunta sería una tarea bien larga, no tendríamos el tiempo. Pero me acordé de algunas experiencias. Me acordé, por ejemplo, cuando en el 2004 que me gradué de la Escuela de Predicadores allá en Torreón y empezamos a trabajar en una comunidad nueva, ahí varios compañeros y de la mano con algunos otros predicadores ahí en La Laguna. Me acuerdo mucho que uno de nuestros maestros nos dijo, mira, hermano, cuando se empieza una congregación, lo primero que tienes que hacer, lo primero que hay que hacer, no puede faltar, todo lo puedes dejar para después, pero lo primero que tienes que hacer es el paso número 1, poner un letrero que diga ¿qué? Aquí se reúne la iglesia de Cristo. Y si de pilón te cabe ahí Romanos 16:6, mejor. Tienes que ponerlo ahí. No importa que no tengas sillas, no importa que no tengas bautisterio, no importa que no tengas púlpito. Es lo primero que tienes que ponerlo. Aunque sea con un marcador, ¿verdad? Es más, aunque sea, tráete un grafitero y que él se aviente un grafite ahí. Pero tiene que decir, aquí se reúne la iglesia de Cristo. Y nosotros, en ese momento, hermanos, a lo mejor, eso fue ya en el 2004, ya varios años, a lo mejor no lo entendía, ¿verdad? Y decía, no, ¿por qué? ¿Por qué eso tiene que ser lo primero? Para que no nos confundan. Para que no nos confundan y para que sepan que somos del Señor. Ahora, no estoy diciendo que ese criterio está mal, ¿verdad? No vine aquí esta mañana a decir, no, eso es mentira, borre el letrero de su edificio, ¿verdad? No. Pero si nos vamos a una perspectiva bíblica, hermanos, si hablamos de una perspectiva bíblica, usted estará de acuerdo conmigo que hay parámetros más importantes que un letrero. Ahora, no estamos hablando de que el hermano está hablando de cambiarle, no. Estamos hablando, hermanos, de cuestiones prácticas, de cosas que tienen que ver con el corazón. Y yo quiero leer un parámetro excelente en la primera carta de Juan. Si tiene su Biblia, acompáñenme, por favor. Primera carta de Juan, capítulo 2. Versículo 6, primera carta de Juan, capítulo 2. Versículo 6, primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 6. Fíjense lo que dice la palabra de Dios, fíjense bien, jóvenes. Bueno, vamos a leer desde el 5. Pero los que obedecen la palabra de Dios, estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, primera carta de Juan, capítulo 2, verso 5. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es que sabemos que vivimos en Él. Fíjense el versículo 6, esto es revelador. Los que dicen que son de Dios, ¿qué tienen que hacer?
¿Qué dice el verso 6? Dígamelo sin miedo, ¿qué dice? Andar como Él andó. ¿Sabes de que en la palabra, en el griego, aparece la palabra zoe, que significa vivir como Él vivió? Entonces, los que dicen que son de Dios, fíjese el parámetro de Juan. Ahora usted sabe, si usted ha estudiado la carta de Juan o en su congregación han llevado un estudio sobre la carta de Juan, usted sabrá que una de las características más importantes del apóstol Juan y de sus cartas es lo práctico que es, ¿cierto? Lo práctico que es Juan. Juan es muy práctico. Juan no se mete en problemas, en teologías complicadas. Juan es práctico y él dice, muy sencillo, mira, este es el parámetro. ¿Cómo podemos saber que somos de Dios? Muy sencillo. El que se pone a decir que es de Dios, ¿qué hace? Dígamelo, ¿qué hace según aquí lo que leímos? Vive o anda, ¿verdad? Como Cristo vivió. Vive como Cristo vivió. Ahora, no es el único parámetro en el Nuevo Testamento. Podemos encontrar otras respuestas que van a complementar a esta. Pero esta, jóvenes, es muy importante. Si yo digo que pertenezco a Dios, necesito vivir como vivió Jesús. Necesito vivir como Él vivió. Ahora, por muchos años hemos pensado, quizá a lo mejor algunos predicadores somos responsables de esto, hemos pensado que la sana doctrina por sí sola nos hace automáticamente pertenecer a Dios. Y por eso ha sido nuestro énfasis una y otra vez. Y que si tenemos la sana doctrina, pareciera que nada más importa, ¿cierto? Nada más importa. Ahora, la sana doctrina, tener la verdad, aprender lo que es la falsa doctrina, aprender las mentiras que se hablan en el mundo, es muy importante. Es la base, ¿cierto? Es la base. Pero no lo es todo. ¿Se fija la diferencia? Es la base, es muy importante. Quizá lo más importante, conocer la verdad de Dios, lo que la palabra de Dios enseña. Pero fíjese bien y escuche bien esto, no es todo. No lo es. Es muy importante, quizá lo más importante, conocer lo que Dios nos enseña a través de su palabra de una manera sana, correcta. Pero necesitamos entender la importancia de la vida en Cristo diariamente. Fíjese bien, nosotros no somos cristianos porque venimos a la iglesia. Nosotros venimos a la iglesia porque somos cristianos. ¿Se fija la diferencia? Nosotros no venimos acá para ser cristianos. Nosotros venimos acá como resultado de la vida en Cristo. Esa es la gran diferencia. Entonces, el apóstol Juan dice, nosotros sabemos que somos de Dios cuando aprendemos a vivir como Cristo vivió. Cuando yo estoy en la intimidad de mi hogar, cuando yo estoy navegando en internet a solas, cuando yo estoy con mi esposa en la casa y nadie de los hermanos me está viendo, y cuando interactuamos en mi hogar, mi esposa y yo, cuando estoy con mis 2 hijos, cuando estoy en el trabajo, cuando estoy en la escuela, cuando estoy en la universidad, es ahí donde necesito entender que yo voy a ser de Dios, no porque le diga, buenas tardes, mira, soy de la iglesia de Cristo, me gustaría invitarte a la iglesia. No, ellos van a saber que yo soy de Cristo cuando vean en mí la vida misma de Jesucristo. Y no sé si usted ha escuchado esto, pero la gente dice, mira, cuando invitan a un visitante, cuando invitan a un amigo por primera vez, mira, te voy a invitar a la iglesia, nomás te voy a decir una cosa, no nos mires a nosotros. ¿Ha escuchado esto? ¿Se lo han dicho esto? ¿A usted lo ha dicho alguna vez? No me mires a mí, mira a quién. ¿A qué le decimos al visitante? Mira a quién. Mira a Cristo. Y el visitante dice, ¿dónde está? ¿Dónde? No me veas a mí porque yo soy imperfecto, porque yo tengo muchos errores, porque yo estoy lleno de pecados. No me veas a mí, ve a Cristo. Es más, vas a ir a la iglesia y vas a conocer muchas personas imperfectas, muchos errores. Es más, acabándose la reunión, va a haber una reunión de varones. Se va a poner así medio candente el asunto, porque siempre se pone bueno, ¿verdad? No les pongas atención, mira a Cristo. Si los varones se pelean, como usualmente pasa en la reunión de varones, o va a haber reunión de predicadores y se pone tensa la cosa, tú no te preocupes, no me mires a mí, mira a Cristo. Y se nos olvida, hermanos, un principio teológico tan fundamental, que Jesucristo es invisible y que la manera de que el mundo experimente a Jesucristo es a través de mi vida. No es un concepto bíblico decirle a un visitante, no me mires a mí, porque Pablo dijo, mírame a mí, así como yo soy. ¿Imitador de quién? ¿Sed imitadores de mí? Pablo no le tenía miedo a eso. Pablo no creía eso de, mírame, no me mires a mí. Y es por eso que es tan importante entender que yo voy a saber que soy del Señor
y que una de las características más importantes a esta respuesta es cuando yo viva como vivió Cristo. Cuando yo afuera de aquí viva, en mi casa, en mi intimidad, con mi familia. ¿Sabe usted una estadística? El 95% de las personas que llegan a la iglesia de Cristo, esto salió en un libro que en inglés se llama Inside Out hace poquito, y bien interesante. El 95% de la gente que llega a la iglesia de Cristo son amigos y son familia. ¿Sabía usted eso? Es decir, póngale que está ahí, no es tan exacto el porcentaje, pero sí podríamos decir con toda seguridad que la mayoría de personas que llegan a la iglesia, que se les predica y que se bautizan y se convierten al Señor, son amigos y son familia. La minoría son extraños a los que les tocamos la puerta y que, mire, vengo a darle este folleto. Esos son la minoría. La gran mayoría es cuando la gente de la congregación aprende a predicarle a sus amigos y a quién más, y a su familia. Pero ¿sabe cuál es uno de los más grandes impedimentos de predicarle a nuestra familia? ¿Sabe cuál es? ¿Sabe cuál es? ¿Por qué muchos hermanos nos gusta mejor ir a tocar la puerta de extraños? ¿Sabe usted por qué? Porque cuando invito a mi tía o a mis primos y le digo, oye, te invito a la iglesia, pero cambia tú, pues aquí te conocemos re bien. Usted muy bien sabe, hermano, que muchas hermanas vienen a la iglesia y sus esposos no son cristianos, ¿cierto? Y que cuando le decimos, hermana, invite a su esposo, invite a su esposo. ¿Sabe por qué el esposo no quiere venir? No es el caso siempre, pero muchas veces, ¿sabe por qué no quiere venir el esposo? Porque no la conoce, hermano. No la conoce, ¿cómo es? No la conoce. Por eso el apóstol Pedro en el capítulo 3, la primera carta, dice, si le quieres predicar a tu marido inconverso, ya no le eches Biblia. No le eches Biblia. No le estés, mira tú incircunciso filisteo, no le estés predicando. ¿Qué debes hacer? Sométete a él. Predícale con tu ejemplo. Deja de pelearte con él. Deja de renegar a él. Sométete a él en Cristo Jesús. Muéstrale a Cristo a través de tu vida y de tu sumisión. El mejor sermón que puede haber. ¿Cómo podemos saber que somos del Señor? Porque vivimos como Cristo vivió. ¿Se ha escuchado hablar de Alejandro Magno? Alejandro el Grande. ¿Sabe usted que Alejandro Magno consiguió sus más grandes hazañas históricas antes de los 30 años? Si usted lee un poco de su historia, él tiene 2 o 3 biógrafos, pero los 2 o 3 están de acuerdo que la mayoría, todas sus hazañas, sus conquistas. Alejandro conquistó lo que en su tiempo se llamaba todo el mundo. Alejandro conquistó el mundo entero, que no conocían América, pero lo que en ese tiempo conocían como todo el mundo, Alejandro lo conquistó. En su tiempo él fue el conquistador del mundo, el dueño del mundo. Imagínense, tenía menos de 30 años, era un hombre fascinante, uno de los personajes más estudiados de la historia. Y bueno, se cuenta tanto de él, y una de las características que se cuenta de él es que era un muy buen expositor, muy buen orador, muy bueno para dar discursos. Y cuenta una historia que una ocasión en batalla llevaba él a su ejército y empezó a notar que uno de sus soldados tenía miedo a la hora de la batalla. Y Alejandro lo empezó a ver. Dijo Alejandro, ¿será que seré yo o verdad tiene miedo a esto? Y lo empezó a ver, y lo empezó a notar, y lo empezó a ver. Y lo siguió viendo y lo siguió observando, y se dio cuenta que cuando le puso cuidado, cuando le puso atención, este soldado de su ejército tenía miedo. Y cuando gritaban a la batalla, él como que se quedaba atrás ahí, como que no queriendo, atrás de un árbol, como que no peleaba, tenía miedo. Y Alejandro lo vio y un día lo mandó llamar, después de observarlo varias veces lo mandó llamar. Y bueno, mire, lo puso ahí, como decimos, como chancla, le metió una regañada: eres un cobarde, eres un miedoso, el ejército y la gloria de Roma no se formaron con gente como tú. Y bueno, una regañada que le metió ahí. Lo interesante de esta historia, cuenta uno de sus biógrafos, que al final de que lo regañó y lo puso ahí, pero bien regañado, y Alejandro le pregunta: oye, antes de que te vayas,
Déjame te hago una pregunta. Y Alejandro le pregunta al soldado, ¿cómo te llamas? Y adivine cómo se llamaba. Y el soldado le dice, me llamo Alejandro. Me llamo Alejandro. Y Alejandro le dice, tú no te puedes llamar Alejandro. Tú no te puedes llamar Alejandro, porque Alejandro es sinónimo de poder, de gloria, de valentía. Y tú eres un cobarde. Así que mira, maestro, tienes de dos sopas. Tienes dos opciones. O cambias de actitud y dejas de ser un cobarde, o te cambias de nombre. O cambias de actitud y dejas de ser un cobarde y te pones a pelear y eres como tus compañeros igual de fuerte, o te cambias de nombre. Tú no puedes ser un cobarde y no puedes seguir llamándote Alejandro. Así que o cambias de actitud o cambias de nombre. Y el apóstol Juan, hermano, nos dice que la persona que lleva el nombre de Cristo, ¿se acuerdan Apocalipsis 3? Y tendrán un nombre nuevo, ¿se acuerdan? Y el nombre nuevo es Jesucristo, llevamos el nombre de Jesucristo. Entonces el apóstol Juan nos dice, yo no puedo decir con mi boca que me llamo cristiano y vivir de otra manera diferente a Cristo. O vivo como Cristo, o me cambio de nombre. Yo no puedo decir, yo soy cristiano, y en la universidad ser otra cosa. Se fijan, yo no puedo decir, yo soy cristiano, y en el trabajo, o en la calle, o en el mundo con mis amigos ser otra cosa diferente. Yo no puedo eso. O digo que vivo como Cristo vivió, o me cambio de nombre. Mira lo que dice Efesios capítulo 4, y ahí nos vamos a quedar el resto de nuestro tiempo. Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 3. Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 4. Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 4, y ahí nos vamos a quedar el resto de nuestro tiempo. Bueno, Romano, pero es Efesios, no le hagan caso ahí. Efesios capítulo 4, del 1 al 4. Dice la palabra de Dios, fíjese bien. Gracias. Efesios capítulo 4, del 1 al 4. Fíjese, si tiene ahí su Biblia, dice, por lo tanto, yo prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Fíjese bien en la invitación del capítulo 4, verso 1. Pablo dice, yo les suplico, lo mismo que hemos estado hablando hasta ahora, yo les suplico que vivan de verdad de manera digna como Cristo les ha llamado. Y la pregunta es, ¿cómo? Y el apóstol Pablo da aquí algunas ideas bien específicas, bien aterrizadas, bien concretas. Dice, verso 2, sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo y hay un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa en el futuro. Entonces la pregunta es, ¿cómo vivió Cristo? ¿Qué puedo aprender específicamente? Específicamente, ¿qué puedo aprender de Cristo? ¿Qué puedo aprender de cómo vivió Cristo? Algunas cosas prácticas. Y queremos ser bien prácticos, queremos entender y escuchar algunas cosas muy prácticas para nuestra vida, para poder decir, okay, yo soy de Cristo, no solamente porque tengo el letrero correcto, no solamente porque tengo la verdad, porque tenemos la verdad en la doctrina del Señor, lo cual es muy importante, pero también por lo que menciona el apóstol Juan, sino porque la gente del mundo puede ver en mí que Cristo vive en mí, que vivo como Cristo. ¿Cómo vivió Cristo? Y aquí el apóstol Pablo señala algunas cosas, 4 en específico. Número 1, él habla de la humildad. Dice el apóstol Pablo ahí en el versículo 2, sean siempre, ¿qué? Humildes. ¿Sabe usted que la palabra en el griego, la palabra humildad, transliterada al castellano, es una palabra, la misma palabra que se utiliza para delantal? Otra vez, la palabra en el griego que aparece aquí en el versículo 2 para humildad es la misma palabra que transliterada es la palabra para humildad, para delantal. La palabra humildad transliterada es la misma para delantal. Algunos aquí en México le llaman mandil, pero esa palabra como que a muchos no les gusta, no sé por qué. Pero delantal, ¿verdad? Sí, mejor delantal que mandil. Fíjese, la palabra, hermanos, humildad
lingüísticamente está grandemente relacionada con la palabra delantal. La palabra humildad